Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parihueliando con Vos, el consultorio de Telemedellín. Aquí nos reunimos de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a charlar, a conversar, a aprender, con diferentes invitados que tenemos aquí en nuestro set. Pero lo más importante de este programa son ustedes. Nuestra línea telefónica es 268-6033, 268-6033. Y hoy abrimos nuestro programa de una manera muy diferente, con un video que pueden encontrar en la página patrimoniomedellin.gov.co, porque vamos a hablar de eso, de nuestro patrimonio, de nuestras memorias. ¿Por qué es importante? ¿Para qué? Y hay tantas personas que de pronto nos están viendo en estos momentos, tienen tiempo, han sido líderes en nuestra ciudad, y vamos a ver que hay unos espacios para que los ciudadanos vayan, revisen esta historia, entendamos qué es volver a nuestro origen, porque es importante para cada ciudadano saber de dónde venimos. Y entonces hay un trabajo muy, muy bonito, y de eso vamos a hablar hoy en Parihueliando con Vos. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Parihueliando con Vos. Parihueliando con Vos, Natalia, Parihueliando con Vos, con todos ustedes. Hoy, como todos los días, muy puntuales a las 4, lo recibimos en esta cita. Sí, señores, este consultorio de Telemedellín, donde todos los días, perdón que lo diga así como creidito, nos damos el lujo de cambiar de temas. Unos días tenemos consultorio con temas de salud, donde incluimos salud mental, salud oral, bueno, de todos tipos de salud aquí, salud integral para los televidentes. Otros días hablamos de temas jurídicos, de los trámites, las diligencias que pueden ser complejas o muy facilitas, pero los invitados que se sientan aquí junto a nosotros nos explican el paso a paso cómo los podemos realizar. Y otros días parihueliamos de ciudad, parihueliamos de todo. Y en ese de todo tiene cabida precisamente esos procesos de transformación de nuestra ciudad. Y le cuento que hoy más que nunca vamos a conocer cómo ha sido ese proceso gracias a cómo se preservan esas memorias que contiene el Archivo Histórico de Medellín, porque a propósito del tema estamos en el mes de los archivos históricos. Y le cuento, Natalia, María, que hoy les vamos a hacer la invitación a que disfruten el programa de una vez. Se van a ir por su café, por su tinto, por su chocolate, su agua panela, porque con seguridad no se van a parar ni un minuto escuchando estos personajes tan encarretadores sobre esas historias que tiene la ciudad de Medellín en cada uno de esos documentos que reposan allí en ese reservorio que es el Archivo Histórico de Medellín. Y es que a mí se me había olvidado que estamos empezando mes, y cuando yo empiezo el programa me emociono tanto de estar con ustedes que se me olvida. Y entonces recibamos también este octubre con muchas bendiciones para ustedes, y qué rico que no se despeguen de Telemedellín, que siempre estén con nosotros. Octubre entonces, mes de los archivos históricos. Vamos a hablar para esto con Claudia Vázquez. Ella es lideresa de proyectos de memoria, patrimonios y archivo históricos. Claudia es una persona que ha trabajado mucho en nuestra ciudad con estos trabajos. Ella es difícil para que venga a hablar, entonces para nosotros es un honor que se venga a parihueliar con nosotros. Claudia, gracias por estar aquí, Parihueliando con Vos. Gracias a ustedes. Bueno, y también nos acompaña, les voy a decir, un hombre que literal ha tenido la historia de Medellín en sus manos. Él es Felipe Vargas, restaurador del Archivo Histórico de Medellín. Felipe, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, sin nada de timidez, porque aquí esto es muy rico, con tintico ahorita nos lo da Andrés. Vamos a empezar contando esa historia de por qué octubre es un mes de archivos históricos, porque todos decimos octubre, Día de los Niños, Halloween, para muchos ya no es Halloween, en fin, pero hay como ese referente en la ciudad. Pero qué tan rico que empecemos a posicionar este mes para que vamos a los archivos históricos y empecemos a leer un poco de nuestra ciudad. ¿Por qué es octubre el mes de los archivos históricos? Bueno, el tema de los archivos, pues en términos generales, es un tema relativamente reciente.
Digamos que estamos hablando de pocas décadas, pensando en los temas de sistematización de la información manuscrita, original, de los entes oficiales de gobierno, y el Archivo General de la Nación asume, digamos, el papel protagónico de ser el garante de una buena administración de los documentos públicos. El mes de los archivos se asume en octubre, es el 9 de octubre específicamente, se asume con un acto administrativo con el propósito de resaltar efectivamente un momento de reflexión sobre la importancia de estos registros documentales. Entonces, ese 9 de octubre es aquí en nuestro país, se asume ese día en nuestro país. 268-6033 es la invitación para que ustedes parihuelen con nosotros, conozcamos un poquito más sobre toda esa memoria que contiene este archivo histórico de Medellín. Y de una vez aprovechamos, Felipe, porque en unos minuticos vamos a entrar en esa parte técnica, como que nos cuente qué es lo que hace usted como restaurador. Pero antes creo que es el momento propicio para que antoje a todos esos televidentes y les cuente qué documentos, qué libros, qué archivos ha tenido usted en sus manos y que de verdad están a disposición de esos televidentes que pueden visitar el Archivo Histórico de Medellín. ¿Cuál ha sido esa importancia y que usted diga, no, es que a mí me descresta haberla tenido aquí, la historia literal en mis manos? Pues son documentos desde 1675 que se conservan allí, documentos del periodo colonial. Son documentos pues que vienen de España, pero tienen unas características técnicas desde el proceso de elaboración, el papel elaborado a mano, las tintas que se utilizaron. Todo esto, la imagen que tiene pues es bastante importante para la ciudad y tener como el privilegio de poder conservar y manipular y obviamente pues garantizar que estos documentos perduren en el tiempo han sido principalmente. Tengo aquí una coincidencia de 9 y 9 de octubre, pero el 9 de abril de 1548 se proponía la creación de los archivos para el nuevo Reino de Granada y eso ha ido cambiando hasta que llegamos al 9 de octubre, día que se celebra ahora en Colombia. Claudia, pero ¿para qué o por qué hacen ustedes ese trabajo tan dispendioso? Porque para las personas es importante revisar su origen. Mira, en temas de la memoria, todos lo sabemos, es consustancial de la especie humana. O sea, el ser humano no puede pensarse sin sus referentes de pasado porque no tiene, digamos, la posibilidad de construir su futuro. O sea, la invención a diario o instantánea, eso no es propio, digamos, del ser humano. Entonces, con respecto a los archivos, que es una posibilidad de contener información que puede ser leída de múltiples maneras en el futuro, es el papel que nosotros realizamos. Específicamente en los documentos oficiales, sí, los hay privados, los hay de otra índole, sonoros, visuales, en fin, pero digamos que nuestro papel como archivo histórico de la ciudad, en la cual estamos preservando no solamente los documentos que ha producido la Alcaldía de Medellín, sino el Consejo de Medellín desde el periodos antiguos coloniales, la Personería de Medellín, el Instituto de Valorización INVAL que fue liquidado y nos entregan a nosotros todo el material que traza, digamos, todo el diseño de la ciudad con las obras de infraestructura. Entonces, ¿cuál es la razón? Es garantizar, uno, esa memoria, si es que podemos decir efectivamente que ahí está contenida para ser leída. Y lo otro es la garantía que tenemos de los derechos humanos, porque no es solamente el pasado, sino lo que tenemos de inmediato. Pues ustedes saben los temas de la memoria, cómo están de recurrentes en este momento. 268-6033 es la línea para que se comuniquen con nosotros, con nuestros invitados, para hablar precisamente de octubre, el mes de los archivos, pero sobre todo de esa memoria que contiene el nuestro, el Archivo Histórico de Medellín. Felipe, ¿y qué tal si aprovechamos también para contarles un poquito más que el proceso técnico, que yo insisto que en unos minutos nos los va a contar? Pues digamos que la importancia de un proceso que se lleva como tal. Desde la ignorancia uno diría, no, es que ese documento es muy valioso porque llegó así y no lo podemos tocar.
yo creo que sería lo primero que se nos viene a la cabeza a cualquier usuario de una biblioteca, de una librería o de un documento que encontremos. Pero resulta que es que ustedes que conocen obviamente del tema saben que se debe restaurar y que eso tiene un porqué precisamente para que se pueda preservar, para que tengamos memoria por mucho más tiempo. Sí, pues todo el proceso técnico, como se dice, inicia pues desde un proceso de diagnóstico, identificar las características del material, las características técnicas, cómo fue elaborado, entenderlo y también el contexto en el que, o la trayectoria que ha tenido, en el que se ha salvaguardado. Es decir, si ustedes están hablando de un documento de 1680, 1690, ustedes deben ponerse en situación de cómo eran las técnicas de ese momento. Exacto. Para... Escrito en telas, por ejemplo, ustedes tienen que restaurar las telas porque no había papel en muchos de esos. Habían papeles, sí, pero ya, o sea, el papel como tal tiene tres componentes, que es la fibra, la carga y el encolante. Es la unión de estos tres componentes que dan el papel. Telas, posteriormente, sí tenemos telas que a finales del siglo XIX, soporte como tela, son planos. Drafting cloth se llaman, son unas telas que se hacían mapas, planos de la ciudad y se utilizaron a finales del siglo XIX hasta mediados de los 40 del siglo XX. Estos son únicos, ¿sí? Digamos que son unos documentos bajo esas características en tela que se utilizaron, pero los más antiguos, los del periodo colonial, sí, la fibra o el material, la materia prima, que es esa fibra, eran fibras de algodón, de telas que se utilizaban, de telas se reciclaban, se le hacía todo un proceso pues para sacar la fibra y sobre pues ya constituir la hoja y escribir sobre ellos. Sí, pero como te decía, parte pues del diagnóstico, se levanta una historia clínica, es como un proceso de la medicina, ¿sí? Hacemos una historia clínica, miramos cómo está el paciente, qué características tiene, cómo es su constitución y qué deterioros tiene y cómo lo vamos a afrontar, pero no vamos a decir que todo se restaura. Sí tenemos bajo nuestros principios y preceptos que nos da el Archivo General de la Nación en los procesos pues, de intervención del patrimonio documental, esa mínima intervención, ¿sí? No ir a intervenir toda la documentación, vamos a rescatar lo que ya está en inminente pérdida y tratar de evitar los deterioros a futuro, ¿no? Posteriores deterioros. Hay una casa muy especial en Colombia entre Girardot y El Palo y es para todos los ciudadanos, para que vamos a leer, a ver estos mapas, esta cartografía, a revisar entonces nuestro pasado desde la época de la colonia. Estamos parihueleando con vos y estamos hablando de octubre, mes de los archivos históricos, y también estamos esperando sus llamadas al 268-6033 para que conversemos sobre lo que ha pasado en nuestra ciudad. Ya volvemos a Parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con vos. Y seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos sobre octubre, mes de los archivos históricos. Hoy estamos haciendo un recorrido no solamente por la historia de las ciudades, sino haciendo conciencia de por qué es necesario que nosotros nos apropiemos de esa memoria con la que cuenta el Archivo Histórico de Medellín. Línea telefónica 268-6033 para que nos llamen a parihuelear, como lo hace en este momento Marcela Ruiz, desde el Poblado. Marcela, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes a todos los del programa, ¿Cómo le ha ido? Andrés, Natalia y todos los invitados. Muchas gracias, Marcela. ¿A usted cómo le ha ido? Muy bien, Andrés. Le dije que le iba a llamar a las 4. Y al mediodía que bajaba. Sí, señora. Sí, señora. Por allá la vi caminando por el terreno. Muy bien hecho que nos llame. Gracias por esos saluditos que nos dan ustedes en la calle, con todo el cariño para Parihueleando con vos y de nosotros hacia ustedes. Entonces, de una vez, cuéntenos, aprovecha a los invitados. ¿Qué quiere saber? ¿Ya conocía sobre el Archivo Histórico de Medellín o no? Sí, y sé que pues ahorita con todos los adelantos, pues con todas las actualizaciones culturales que hay en la ciudad y con las bibliotecas que hay también en las UBAs, pues nos presentan muy buena información para que estemos pues enterados de nuestra historia, la cultura y todo. Quería preguntarles si la historia tiene un enfoque específico o es la historia, los archivos históricos de toda la ciudad como tal. Y
Y la segunda parte, ¿qué tipo de información o también pues la información es muy abierta que podemos encontrar en Prado Centro? Bueno, muchas gracias a usted, Marcela. Espero la respuesta. Sí, señora, ya le van a dar las 2 respuestas. Un abrazo muy fuerte para usted y de verdad siga llamando entonces a Parihueliando con Voz. Yo creo que aquí es el momento de alardear, porque creo que ese archivo es una joya absolutamente maravillosa, que todos tenemos acceso a ella y de pronto no la hemos podido disfrutar. Entonces cuéntelos para que los antoje y que vayan que encuentran en el Archivo Histórico de Medellín. Bueno, el Archivo Histórico de Medellín es el archivo histórico del territorio, o sea, de toda la ciudad de Medellín. Es un archivo oficial, está conteniendo documentos de los entes de gobierno municipal, el Consejo de Medellín desde 1675, aunque tenemos documentos más antiguos que hacen parte de otros expedientes, la Personería de Medellín, que es una figura de la Constitución Política del 86, pero que es una figura de todas maneras antigua, se llamaba procurador, y tenemos los documentos que hacen fondo de esa personería, tenemos la documentación propia de la alcaldía con todas sus secretarías de despacho. Y como les dije ahorita, tenemos un instituto que fue liquidado, que es el Instituto Metropolitano de Valorización, y un fondo privado que es el radioperiódico Clarín. ¿Qué tiene de particular este lugar? Cualquier persona que tenga la inquietud de hacer una historia de Medellín, obligatoriamente tiene que ir al Archivo Histórico de Medellín. O sea, es la fuente por excelencia, puesto que es la fuente oficial, es el Estado el que regula la vida de los ciudadanos, es el que permite, digamos, que podamos vivir en comunidad y lo regla todo. Por lo tanto, se media a través del documento. De hecho, la Constitución Política de Colombia asume los documentos como un bien público. De ahí que haya que cuidarlo, que se responsabilice a los servidores públicos de su manejo y del cuidado de no pérdida, digamos, del documento. ¿Qué temas hay allí? Todos. O sea, si una persona quiere temas de la salud, de la educación, de la infraestructura, de la ciencia, puede encontrar documentación allí. Ahora, uno la complementa con otras fuentes. Entonces creo que doy más o menos respuesta a la señora cuando hacía alusión de que si era abierto. La palabra abierto, entonces, en ese sentido entenderíamos que son todos los asuntos que tienen que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos de Medellín. ¿Y es de toda la época, desde la colonia hasta ahora? Sí, porque es que cuando se constituye en Villa el sitio de Aná, sí, que es un sitio de blancos que está compartiendo con otros sitios en el Valle de Aburrá y que todos estamos bajo la jurisdicción de Santa Fe de Antioquia. En ese momento se constituyen las autoridades locales, es el Cabildo, y la villa es la unidad administrativa colonial más pequeña, y es por eso que el archivo asume como sus primeros documentos de 1675 hacia acá. 268-6033 es nuestra línea telefónica. Ustedes también pueden llamar a preguntar, de pronto tienen un tema que les guste, quieren ir a buscar, qué necesitan llevar, no sé, cómo de pronto pueden hacer una visita con sus colegios. Todo eso lo pueden preguntar hoy en Parihueliando con Voz. Felipe, veíamos al principio del programa un video y habían unos conceptos: reencolado, CMS, alta viscosidad, refuerzo, secado controlado, etcétera. Usted me decía ahora, eso ya no se usa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con los papeles o con los archivos? Explíquenos esto. Bueno, el video que ustedes vieron al inicio fue un video que se hizo en el año 2015. En ese momento utilizábamos esos materiales y es una herramienta para difundir un poco lo que hacemos y para que el público en general entienda cómo son cada uno de esos procesos de restauración. Ese CMC son materiales adhesivos que en el momento se utilizaban. Esto ha ido evolucionando. Nosotros también en ese trabajo diario de los procesos de restauración vamos a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo. Ahorita estamos utilizando, en ese momento eran materiales sintéticos, pero con todas las características son materiales reversibles, es decir, que en determinado momento cualquier otro
restaurador los puede retirar sin afectar ese original, pues que es tan valioso. Entonces ahorita estamos utilizando almidones, son técnicas japonesas, son materiales más naturales, completamente naturales, también son reversibles. En este momento es así, esto puede ir cambiando como los materiales en sí mismos, pues los procesos de restauración van cambiando, son cambiantes, son muy dinámicos. Yo quiero señalar algo ahí, porque nosotros tenemos el tercer laboratorio de papel en el país. Eso hace pues una singularidad especial para Medellín y esperamos en un futuro poder impactar incluso la región. Esto es un proceso de investigación. Realmente es un oficio que se enfrenta a un soporte que debe preservarse y que debe contar, digamos, con posibilidades que no lo transformen. O sea, cuando él habla de elementos naturales, dejar los materiales químicos, siempre tratando de preservarlos. Nosotros, por ejemplo, los documentos coloniales están todos digitalizados. No son para la consulta al público. Las consultas generan unos deterioros mecánicos, pues que Felipe, pues que es nuestro experto, lo podrá decir. O sea, ya los documentos se sustraen a la consulta. Literalmente sí son preservados para las generaciones futuras. Hoy tienen 300 años, esperamos que esos soportes permanezcan en el tiempo. Hay el recurso de la lectura a través de la digitalización, sí, pero ahí está la fuente, digamos, original que legitima cualquier, digamos, cuestionamiento que pueda presentarse con respecto a una alteración del documento a través de la imagen. 268-6033 para que nos llamen, para que conozcamos mucho más sobre la historia, la memoria de nuestra ciudad. Claudia, ¿qué tal si ponemos más ejemplos sobre esos contenidos que encontramos en el Archivo Histórico de Medellín? Ya tenemos claridad del tipo de documentos, de soporte institucional, de esa documentación de consulta que nos sirve para diferentes fines, que incluso más adelante yo sé que los vamos a desglosar, pero aquí hay unas particularidades y es precisamente cómo nos acerca a esos lectores, ya sea porque algunos todavía, no sé si hay algunos que sí podamos ver físicamente o si todos son digitalizados, eso también nos lo va a dejar esa claridad para complementar lo que nos dijo anteriormente, pero resulta que es que aquí lo más impactante es que cuando vamos haciendo la lectura de situaciones muy simples, por ejemplo, cuando estamos leyendo un documento de catastro, nos hacen una descripción de los predios con un lenguaje diferente, nos ponen en situación diferente, hablan del vecino de una forma diferente que ya no se habla en la actualidad. Entonces ese tipo de cosas le dan mucha riqueza y nos ponen en cada momento histórico de la ciudad de Medellín. Qué rico poder recrear, revivir un poquito de todo eso que usted lo sabe hacer, muy particularmente aquí con los televidentes de Parihueliando con Vos. Pero eso sí, si recibe café. Ah, sí, me gusta. Felipe, ¿con café? Sí, gracias. Mira, hay que hacer una salvedad. Los documentos que tiene el Archivo Histórico por su carácter oficial son documentos, ¿cómo decirlo? Son documentos que no tienen pretensiones históricas, en el sentido de que ellos de antemano no están narrando algo para el futuro. Ellos están consignando el acontecer del momento. Para leer los documentos es necesario, muy necesario, un proceso de investigación. No es posible ir al archivo histórico a pasar la tarde como en una biblioteca a leerme unos hermosos documentos del catastro municipal o uno sobre la Secretaría de Gobierno, porque en contados segundos vas a sentir una gran desilusión. ¿Por qué? Porque los documentos por sí mismos no narran nada. ¿Cuándo se hace la narración? Cuando se construyen los relatos. ¿Y quién los construye? Aquel que llega con una pregunta. Y llegar a un archivo histórico ya es tener de antemano, haber hecho un recorrido que te permita saber qué buscas. Porque si no, es como buscar una aguja en un pajar. No hay ruta, no hay señalización si yo no llevo una pregunta. Entonces, ¿qué pasa con nuestros usuarios?
nuestros usuarios son especializados. ¿Qué queremos que la ciudad sepa? Que ese lugar existe, que ese lugar es fundamental, así tú no tengas la profesión de historiador. El historiador hace el trabajo, muele, digamos, la información y hace una interpretación. La historia es un relato construido, por eso no se agota. Hoy tú dices esto, la legitimidad de ello, la verosimilitud estará en manos de aquellos que lo cuestionen porque conocen de la historia. Pero digamos que es una cosa que es de unos especializados, pero que nos pertenece a todos. No sé si eso es claro. Sí, es muy claro, Claudia, y nos quedan entonces también preguntas porque nuestros televidentes deben estar diciendo, pero entonces ¿esto para qué me sirve? Yo soy ciudadano y usted lo acaba de decir, pues es importante que entendamos que ese lugar existe. Y creo que aquí hay una pregunta para Felipe, porque es importante para usted como investigador, como la persona que se sienta ahí a trabajar con esos papeles, que los ciudadanos, que los televidentes que nos están viendo entiendan la importancia de este lugar. Bueno, pues hace parte pues desde mi profesión como restaurador, mantener intacto, digamos, sí con el paso del tiempo, pero para que futuras generaciones, para que nuestros hijos, para que nuestros nietos logren ver o construir esas historias desde la perspectiva que tienen, ¿sí? Es mantener esos objetos, esos materiales lo más intacto posible para que perduren en el tiempo, ¿sí? Esa es como la idea. Entonces esa es la idea de la historia. Nuestra historia no está construida hoy, en este día, 1 de octubre. Nuestra historia se construye desde hace mucho tiempo y es importante para toda la ciudad entender no solamente la época de los 80, que la hemos trabajado ya tanto, hay que volver incluso hasta la colonia para entender por qué somos así, cuáles son nuestros problemas. Bueno, te vamos a despedir, Felipe. Felipe Vargas es restaurador, nos acompañó en esta mitad del programa. Ahorita viene otra invitada, vamos a seguir parihueleando con vos, vamos a seguir hablando de la importancia del archivo histórico, porque octubre es el mes del archivo histórico, de los archivos históricos, y especialmente en Colombia celebramos el 9 de octubre. Pero queremos escucharlos, 268-6033 en nuestra línea telefónica, así no sean personas especializadas en este tema, sí podemos preguntar muchísimo sobre la historia de nuestra ciudad. Seguimos parihueleando con vos, ya volvemos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos sobre octubre, mes de los archivos históricos. Lo hacemos con Claudia Vázquez, ella es lideresa de proyectos de memoria, patrimonio y archivo histórico. Y en este momento se une a nosotros Marta García, archivista. Y antes de darle paso a ustedes mediante la línea telefónica 268-6033, les vamos a ir contando un poquito de cómo pueden usar o para qué usamos en Medellín el archivo histórico. Resulta que hay libros sobre historias de las principales calles de la ciudad, los edificios Vázquez Carré, sobre nuestros antepasados indígenas, incluso una guía para investigadores. ¿Quiénes la consultan? Por ejemplo, pues resulta que allí van historiadores, urbanistas, sociólogos, arquitectos, periodistas, archivistas, y de aquí suelen salir muchos libros. Pero entonces eso dice, ¿será que entonces nosotros como ciudadanos no tenemos acceso a esa información? Sí, pues ¿cómo les parece que podemos resolver muchas dudas que tenemos alrededor? ¿Qué tal, por ejemplo, saber sobre temas alusivos a una herencia? Porque aquí están las fichas catastrales de muchas viviendas de la ciudad. Ojo pues, que esto sí es con usted, eso sí es con nosotros los televidentes de Parihueleando con Vos. Tenemos una llamada telefónica a nuestra línea 268-6033 desde San Javier, Fabiola Ochoa. Fabiola, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes, soy fans, como dicen los muchachos ahora, de parihueleando con vos. Le pregunto a las señoras si la tecnología de ahora, que mantiene embobado a todo el mundo,
no le quita mucho a las partes donde ustedes tienen sus historias y sus cosas, porque ahora uno no ve a los muchachos leyendo ni yendo como a esas cosas históricas, porque como viven a las carreras y pegados del celular a toda hora, entonces ellos no, como que no se interesa mucho la juventud ahora, o no sé, de mi perspectiva, yo miro eso con los tales celulares, si la gente, o al menos los jóvenes, van a esas partes. Muchísimas gracias y que pasen muy buena tarde. Fabiola Ochoa desde San Javier, muchísimas gracias por ser fan de Parihueliando con Vos. Claudia, ¿qué le podemos responder a Fabiola? Le podemos decir a la señora Fabiola que no hay temor. Es indudable que el archivo es un lugar, como dije hace un momento, de especialistas, de aquellos que hacen todo un proceso de investigación. Pero el archivo histórico viene hace un rato haciendo estrategias de apropiación para llevar a los imaginarios de la gente, que son los contenidos de los documentos que tenemos allí, y que los jóvenes se acerquen a los temas de historia, del patrimonio en general, que son temas de especialistas, para hacerlos, digamos, más cercanos. Entonces sí, las tecnologías hacen que los jóvenes lean y aprendan de otra manera. Nos corresponde a nosotros alinearnos en esos lenguajes, porque si no, somos nosotros que nos estamos sustrayendo de ellos. Y ahí estamos, o sea, podríamos ahorita hablar un poco como lo que tenemos sobre la mesa, lo que Marta tiene en sus manos, que son parte de lo que estamos, el esfuerzo que estamos haciendo para que otro que no es especialista, joven, adulto, otro tipo de profesiones, tenga un acercamiento con el archivo histórico y lo líe de alguna manera una relación más cercana. 268-6033, la línea para que parihuelen con nosotros en la tarde de hoy, con la bienvenida ahora sí a Marta García, archivista, creo que nos acompaña aquí, y de una vez quiero aprovechar para que nos saque de dudas antes de que nos cuenten sobre todo este material, estos documentos valiosísimos que nos van a compartir en Parihueliando con Vos, porque este segmento creo que les interesa mucho a los televidentes, y ponerlo como ejemplo, eso nos ayuda mucho. Cuando leíamos que, por ejemplo, hay temas alusivos a una herencia, porque aquí están las fichas catastrales de muchas viviendas de la ciudad. Pongámoslo en práctica. Entonces resulta que yo soy un ciudadano y tengo por aquí un litigio y necesito resolverlo. ¿Cómo puedo acudir al archivo histórico para que esta historia se convierta en un tema que me puede solucionar problemas de hoy? Bueno, buenas tardes. Sí, digamos que uno de los sectores que consultan al Archivo Histórico de Medellín son los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, por decirlo de alguna manera, que tienen precisamente o que encuentran en nuestros documentos, digamos, algunas fuentes para aclarar algunas dudas puntuales o para hacer trámites. En el caso de las fichas catastrales, que tenemos la módica suma de 750.000 aproximadamente, las tarjetas, digamos, puede ser, uno podría decir muy atrevidamente que es casi el primer censo catastral completo de la ciudad. Ahora es un moderno sistema, obviamente, que da cuenta de cuántas propiedades tenía una persona, dónde estaba ubicada, el área que tenían varas cuadradas, y en algunas ocasiones, la mayoría, muchos usuarios se han ido muy felices con la información, tiene el dato de, digamos, en qué escritura se hizo la sucesión o se hizo la compraventa. Entonces, cuando usted tiene un enredo por las herencias, precisamente ese tipo de datos es revelador, porque le ahorra precisamente búsqueda en otro tipo de archivos, como en los archivos notariales, porque muchas veces, que es ya, digamos, un descuido en las familias y digamos, uno como persona generalmente no conserva esos documentos o conserva esos datos. Entonces, toca acudir precisamente a los archivos institucionales para digamos, encontrar esa pieza que falta en ocasiones. Entonces, ese es uno de los ejemplos de las cosas que se pueden encontrar en el archivo. Esa información nos encantó porque hemos hablado aquí en Parihueliando con Vos a veces de esos problemas que tenemos, esos líos que tenemos con otras personas, incluso con nuestra familia por herencias. Entonces ya saben a dónde acudir si de pronto tienen alguna propiedad con algún problema catastral.
Ya vamos a empezar a hablar de estos libros, los están regalando, ya Claudia nos va a contar por qué. Y voy a leer un poquitico. De oscuro nacimiento es un término encontrado en diferentes folios del Archivo Histórico de Medellín para referirse a los negros y mulatos durante la colonia. Hay no solamente esta entrada tan bonita, sino que esto es como un diccionario de dónde vienen nuestras palabras. Osal, salvaje muestra, los colmillos, marfil, amenaza, censurada con hierro y cuero. Y en fin, les podría seguir leyendo, pero se nos va el programa. Entonces le voy a preguntar a Claudia por qué fue que sacaron estos libros tan lindos y por qué los están regalando. Mira, toca como hacer un poquito de contexto. El Archivo Histórico hace parte de un programa, es el programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico. Hemos hecho durante los últimos 20 años un trabajo intenso en recuperación de lo material, es decir, en los patrimonios arquitectónicos propiedad del municipio de Medellín, el patrimonio escultórico en el espacio público, que es responsabilidad de la administración, particularmente la Secretaría de Cultura, y el Archivo Histórico de Medellín. Se ha puesto, digamos, un énfasis grande ahí. Se ha venido logrando como un punto de madurez con respecto a ello, porque en los años 90 surge en Colombia la necesidad de plantearse la preservación de estos testigos del patrimonio. Entonces, ahora la estrategia en la que estamos situados es la apropiación, partiendo efectivamente de que nos es claro que los temas del patrimonio han estado confinados a los escenarios académicos, a las personas mayores que tienen intereses, digamos, cierta sensibilidad por la historia, no sé qué. Hoy queremos romper, digamos, esa barrera y ampliar el espectro. Entonces, las estrategias nuestras de apropiación y puesta en valor de los distintos patrimonios, y particularmente el documental, ha tenido la ocasión de tener dos proyectos muy importantes. Uno, el que tiene Marta en sus manos, que es un fondo privado, nos lo regaló Miguel Zapata Restrepo, un hombre que ya estaba pues muy anciano, y decidió donarle al Archivo Histórico los libretos. No hay audios. Esta fuente complementa la fuente oficial porque esto es periodístico. Sí, ahí están las noticias leídas, es una modalidad que se usó en los años 40, 50, 60 de los radioperiódicos. Este es el único testigo que logramos que se permanezca en el país. Este es un facsimilar. Marta ahorita puede hablarles un poco de qué fue lo que pasó en términos de apropiación cuando sonorizamos algunas de las noticias. Si vamos a hablar de este material, entonces, bueno, creo que podemos empezar por aquí o por allí, no sé. Listo, Claudia, le proponemos. Dale. Sí. Le proponemos que, para que no vamos rápido con este otro libro, vamos a esperar un momentico, vamos a dejar a los televidentes en puntos suspensivos, Okay. Nos vamos a ir para un corte y vamos a seguir parihueleando con vos. Ya volvemos. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos sobre octubre, mes de los archivos históricos. En el caso de nuestro país, 9 de octubre. Los invitamos a que parihueleen con nosotros, con Claudia Vázquez, lideresa del proyecto de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico. Y también nos acompaña Marta García, archivista.
Y hace unos minutos Claudia nos estaba contando sobre esta publicación. Les digo que me siento absolutamente feliz de tenerla en mis manos. Yo lo voy a tener aquí. Ah, bueno, Claudia, permítame un momentico. Gracias, usted muy querida, sí señora, porque yo no voy a soltar el libro. Efectivamente. Marta nos va a contar un poquito. Usted decía, es que Marta nos puede hablar más de la apropiación que se ha dado sobre este tipo de publicaciones. Más que la publicación que está aquí impresa, es el significado que ha tenido en la historia de la ciudad, la transmisión de esas historias, de esas vivencias, de lo que pasaba en cada uno de esos momentos históricos mediante un radio periódico, en este caso Clarín. Les voy a mostrar aquí, para que mientras nos va contando Marta, les voy pasando las páginas. Perfecto. Bueno, el radioperiódico Clarín es el quinto fondo documental que tiene el Archivo Histórico de Medellín. Digamos, es una rareza respecto a los otros fondos porque este es de origen privado, fue elaborado por un particular, Miguel Zapata Restrepo, se conforma de 852 tomos de guiones de noticias mecanografiados y es básicamente lo que podríamos definir como una radiografía del Medellín entre 1959 y 1988. Este facsimilar, digamos, lo hicimos para complementar una estrategia que tenemos dentro de la puesta en valor del patrimonio documental, que son las itinerancias de un dispositivo sonoro del radioperiódico Clarín. Lastimosamente tenemos solo los guiones textuales, hubiésemos querido que se conservaran también los audios de las noticias. Como estrategia, hace varios años ya se hizo una recreación sonora inicialmente de 23 noticias, ahora son 63, en unos dispositivos interactivos que mediante recreaciones sonoras le permiten a los transeúntes que estén desprevenidos en un centro comercial o en cualquier sector de la ciudad encontrarse con la forma en que se transmitió una noticia de estas, que en el caso del archivo pues está escrita, ¿cierto? Ha sido bien interesante lo que ha pasado con el radioperiódico Clarín en el archivo, es uno de los fondos más consultados porque, como les decía, es una radiografía, pero también de cierta manera complementa muy bien ese periodo temporal respecto a los demás fondos documentales. Y hay, bueno, todo tipo de noticias, vamos desde las noticias deportivas, económicas, políticas de la época, las noticias sociales, entonces es bastante, bueno, es divertido, uno de los fondos más divertidos del archivo si así se quiere, y sus contenidos son bastante interesantes. Entonces, digamos que ese facsimilar también para que la gente entienda un poco las materialidades que tienen los documentos en el archivo histórico, que bueno, no todos los documentos están de esta manera, sino que también hay legajos y una colección de alrededor de 70.000 planos. Bueno, entonces estos libros los están regalando, no el que están viendo en este momento, sino los que tengo yo. Estos libros los están regalando para todos los ciudadanos, pueden ir, pero vamos a ver entonces dónde, por qué, a qué horas los reciben para que ustedes reclamen estos libros. Esto hace parte de la estrategia Ilustrando el Patrimonio. Entonces, Claudia, explícanos la estrategia, ya lo habías empezado a anunciar, rápidamente lo decimos porque se nos está acabando ya el tiempo, pero ibas a explicar también a son de campana. Mira, el producto que hoy tenemos en la mesa es el ejercicio de un estímulo, una beca de creación en temas de patrimonio que tuvimos la osadía de invitar a ilustradores. Entenderán, es una profesión que está completamente, digamos, alejada de los temas de la historia y más la historia colonial, que es bastante lejana. No es pues muy recurrente en el imaginario de los ciudadanos hablar del periodo colonial. Se invita a estos chicos que son ilustradores jóvenes y en un comité que hacemos se van determinando los temas que ellos van a asumir. O sea, una vez que ellos han ganado obviamente el estímulo. Entonces tenemos aquí 4... Si quiere lo voy sosteniendo y usted me dice cuál voy pasando. Yo me quedo con este. Son 4 piezas, 4 libros de formatos no tradicionales, son temas que están dentro de los documentos nuestros y que
se surte como una suerte de traducción. O sea, el acompañamiento que se hace desde el archivo de los historiadores a los ilustradores permitió que ellos con su imaginación nos ilustraran aquello que está por escrito. Por ejemplo, es sobre temas afro, es un abecedario, es, palabras sacadas de los documentos con una definición y se llama Abecedario de Oscuro Nacimiento. Este es uno de los está acompañado con textos. O sea, esta chica asumió, digamos, este tema y nos entrega este producto para acercarnos al periodo colonial a través de los temas de los afros, ¿sí? O sea, la comunidad negra, esclava y la mina. O sea, el negro y el dorado tiene que ver con el color de la piel y con el oro. Ustedes saben que las comunidades negras se importan, son esclavos para abordar los trabajos de las minas, porque la población indígena pues ya había sido muy diezmada. A son de campana es el cabildo. O sea, el cabildo es el lugar donde están todas las autoridades coloniales. Esta es una serie de postales donde podemos ver de manera muy bella la cárcel de los españoles, la fuente principal, la plaza, y este es el cabildo de Medellín. Azul. Este ejercicio, dámelo. Este ejercicio, nuestra ilustradora decide que la forma como lo va a plegar, que como ven estas son postales, aquel un cuadernillo, quiere simular la complejidad de cómo se organizan los documentos en los archivos. Los archivos contemporáneos están en carpetas y están legajados. Este es el primer padrón de Medellín. Sí, el padrón es el censo de hoy. Los españoles, el Imperio Español era muy celoso con la información y tenía que tener muy claro quiénes eran los habitantes que podían ser objeto de tributo. Entonces aquí esta chica lo que hace es independizar de ese censo los oficios de las mujeres. No sé si de pronto ya Marta lo puede abrir un poco. Pero le cuento que no nos da mucho tiempo porque ya vamos finalizando el programa. Y por último, pues Vagos, Ociosos y Malentretenidos es una pequeña novela gráfica. La expresión vagos, ociosos, malentretenidos es como las autoridades nombran a las personas que están un poco desocupadas por allí. Pues digamos que, resumo pues así, este es un material que llega a cualquier ciudadano, lo vamos a acercar de esa manera tan linda a los contenidos del archivo histórico y volvemos a lo mismo. O sea, no necesitamos que la gente haga investigación de historia dentro del archivo, pero sí que sepa que existe y que puede ser traducido de esta manera tan linda. Marta, y muy rápidamente, porque ya se va a acabar el programa, por favor, para que nos hable de los horarios de consulta en el Archivo Histórico de Medellín. Y también muy rápidamente, es que ahora nos dejó ahí como con una inquietud. Nos dijo que, por ejemplo, uno puede averiguar todos estos temas catastrales, pero que había otras fuentes de consulta. ¿Cuáles otras le podrían servir a los televidentes? Bueno, digamos una invitación, toda nuestra información está en www.patrimoniomedellin.gov.co. Nuestros horarios son lunes a viernes 7:30 a 12 y 1:30 a 5:30 de la tarde. ¿Y en ese horario se reclaman los libros? En ese horario se pueden reclamar los libros, llegan a la portería, preguntan por la colección y cualquiera de las personas que trabajamos en el archivo se las entregan. Digamos, hay otras fuentes de consulta, tenemos un catálogo en línea que está embebido en el micrositio del Archivo Histórico de Medellín, una invitación a que lean el cuaderno del investigador. Si uno quiere saber qué hay en el archivo, es una fuente de consulta, está colgado en PDF en nuestra página web y bueno, invitados todos al Archivo Histórico de Medellín. Bueno, muchísimas gracias Claudia Vázquez, lideresa de proyectos de memoria, patrimonio y archivo histórico, y también a Marta García, archivista. Muchas gracias por parihuelear con nosotros. Gracias a ustedes.
Y a ustedes también les agradecemos su presencia, su compañía y su cariño con el equipo de Parihueliando con Vos. Como todas las tardes, los invitamos a que no se despeguen de sus televisores porque seguimos con la programación de Telemedellín, siempre con vos.